Ya vimos las reglas generales de tildación y acentuación. Ahora vamos a ver los casos especiales, que son más difíciles de aprender, porque hay algunos casos que hay que aprenderlos de memoria, ¿sí? O estar muy atentos en el uso para ir fijándolos. Es una cuestión de memoria, ¿sí? Porque generalmente hay casos en donde la morfología de la palabra se comparte con distintos significados. En primer lugar vamos a hablar del hiato. El hiato es un tema complicado, ¿sí? Acuérdense que acá tenemos el concepto, que seguramente lo van a haber aprendido en la escuela primaria, que dice que el hiato es una secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de la misma sílaba. Hay reglas para formar diptongos, que es cuando tengo una secuencia en donde la sílaba se forma con dos vocales. Bueno, el hiato es cuando esa secuencia de consonante, vocal y vocal no existe. He escuchado varias veces la definición de hiato, que el hiato rompe el diptongo. No, el hiato no rompe nada. Tiene que ver con la pronunciación de la palabra, el hiato, con la oralidad. Esa secuencia de tres grafemas, consonante, vocal, vocal, por la pronunciación se hace una pequeña pausa. Nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos, pero hacemos pausas silábicas y hay una melodía en el habla. Esa melodía, ¿no?, de subidas y bajadas, están dadas por la acentuación, ¿sí? Más allá de, por ejemplo, en el caso de nuestro país, las tonadas por provincias, y hay un ritmo en la lengua que está dado por la acentuación justamente. Pero entonces, si vamos al concepto de hiato, sabemos que hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de la misma sílaba, ¿sí? Olvídense del hiato rompe el diptongo. Eso es erróneo. Hay distintos tipos de hiatos, ¿sí? Es decir, hay distintas combinaciones de vocales dentro de una sílaba. Y bueno, en el caso de los hiatos hay distintos tipos. La primera es la combinación de dos vocales iguales. Es el caso de Saavedra. Cooperación, poseer. Quiere decir que la sílaba no va a ser ser, sino que va a ser poseer, porque hay hiato. Las voy a separar. Es decir, que nunca pueden formar diptongo dos vocales iguales. Otra cosa es la combinación de dos vocales abiertas distintas. Fíjese que en la anterior eran las dos abiertas iguales, y en este caso tenemos dos abiertas distintas. En el video anterior habíamos hablado de la clasificación de las vocales. Hemos dicho que las abiertas son las que se pronuncian abriendo la boca para simplificar, y tenemos la A, la E y la O, y las cerradas I y U. Acá tenemos combinación de dos vocales abiertas distintas. Teatro. Teatro, voy a separar. Meollo. Poeta. Coartada. Coartada. Ojo con esa palabra, cómo se pronuncia. Fijarse bien que es con O. Poeta, por ejemplo. Voy a separar mis sílabas. Eso es el hiato. Y una de las más conocidas formas de hiato, y que más problemas trae para tildar, es la combinación de vocal abierta más vocal cerrada tónica. O viceversa, puede ser al revés también, ¿sí? Y ahí tenemos caída, que se tengo la abierta A, la cerrada I. La tilde siempre sobre la cerrada. Sonreír, E más I, la tilde sobre la cerrada, y voy a separar. En el caso de la primera, K, I, da. Ojo a la separación de sílabas.
Ataúd, lo mismo. A abierta, U cerrada, la tilde sobre la cerrada. Carestía y cerrada, A abierta. Fíjense, ahí tenemos cerrada más abierta, no abierta más cerrada como en los casos anteriores, pero la tilde va sobre la cerrada, siempre. Lo mismo que en acentúa. Las palabras que contienen hiatos del tipo vocal abierta más vocal cerrada, tónica o viceversa, llevan siempre tilde, ¿sí? Independientemente de lo que exijan o no las reglas generales de acentuación. Hay que prestar mucha atención porque a veces confunde, ¿sí? De pronto una palabra es grave terminada en S y por regla general no le voy a poner tilde, pero le pongo si hay un hiato ahí, hay una cerrada más una abierta, le tengo que poner tilde, ¿sí? Por eso hay que aprenderse estas reglas que veíamos hace un momento. Tenemos una excepción, ¿sí? Que son los grupos we, you. Aun cuando se puede articular como hiatos, estos dos grupos de vocales serán considerados a los efectos de la acentuación gráfica, como diptongos, que sí que no se van a separar y no van a llevar tilde. Y ahí tenemos unos ejemplos: destruir, fluido, imbuido, incluido, viudo, jesuita, triunfo. Por lo tanto no van a llevar tilde. Hay que memorizar esos dos grupos de vocales, ¿sí? Las dos cerradas. Otro caso es el de los monosílabos, ¿sí? Habíamos hablado en el video anterior. Monosílabos son aquellas palabras que tienen una sola sílaba. En los ejemplos que están en la pantalla vamos a ver que están resaltados en negrita. El perro del vecino se escapó durante la noche. El es el monosílabo. El perro del vecino se escapó durante la noche, pero él no se dio cuenta. Otro monosílabo dentro de la misma oración con tilde. Fíjense que es la misma palabra. Y la característica de estos dos monosílabos, estas palabras, es que son iguales. Son homófonos. Homo es igual y fono es sonido. Quiere decir que suenan igual. ¿Cómo hacemos en español para diferenciarlos? Ponemos tilde en uno de los dos. La diferenciación básica, más allá de la tilde, que es una representación gráfica, es el significado. Y aquí hay que estudiarse los significados, ¿sí? En el caso de él, ¿sí? Este pronombre personal, tenemos que no lleva tilde cuando funciona como adjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese artículo está señalando el género y el número, que es el caso del primero, ¿sí? El perro. Ese el modifica al sustantivo perro y está en concordancia con él. Es masculino singular. Siempre la categoría que se va a tildar va a ser la categoría gramatical primaria, la más importante, ¿sí? Nos sabemos que en el sistema español tenemos dos palabras que van a ser núcleos de la oración. Una es el sustantivo y otra es el verbo. Y hay palabras que son de segunda categoría o que sirven para agregar información a esos núcleos. En el caso acá lo que nos importa es el sustantivo. Va a llevar tilde. Entonces tenemos el otro el que está tildado, ¿sí? Que lo que va a hacer va a funcionar como sustantivo y va a representar
a ese sustantivo, a esa persona, que nos ponemos el nombre propio, podría haber sido Pedro, le vamos a poner tilde para diferenciarlo. Hay una diferencia conceptual, de significado. El sin tilde modifica perro y el con tilde va a representar el sustantivo, el nombre propio, que es la persona que realiza la acción de no darse cuenta. En el segundo ejemplo tenemos si se desmaya, ¿sí? Condicional, tarda mucho en volver en sí. Ese va con tilde, en sí mismo. Me gusta cuando mi amiga se acuerda de mí. Ahí es muy parecido al primer ejemplo, el a, ¿sí? Ese mi, ese posesivo, mi amiga, funciona como un adjetivo, está indicando la posesión, y de mí, ese mí señala a la persona reflexiva, conceptualmente reflexiva, ¿sí? Es como poner un nombre propio ahí, ¿sí? Va a ir con tilde. Fíjense que se repite el concepto de la mayor categoría gramatical, va a ir tildada y la otra no. Y vamos a hacer un agregado. Esa tilde de mí, de sí y de él, en el primer caso, se va a llamar tilde diacrítica. Y es la que permite diferenciar las categorías gramaticales, ¿sí? Para una forma que al pronunciarla es igual. Acuérdense que eran homófonos. Y aquí tenemos un cuadro con distintos ejemplos, los ejemplos más usados, ¿sí? Tenemos de un lado el cuadro no llevan tilde y del otro lado sí llevan tilde, que es la tilde diacrítica. Y ahí tenemos el ejemplo que estaba en la pantalla que vimos recién, que estaba él, ¿sí? El sin tilde artículo, el con tilde pronombre personal, que reemplaza a la persona. Tú, posesivo, como mí en el ejemplo anterior. Tu pronombre personal lo podemos reemplazar por vos, ¿sí? Pero no se aplica para vos, solo para tú. Mi, sustantivo, la nota musical, y mi posesivo, esos son sin tilde. Y mi pronombre personal lo vamos a tildar. Te, el pronombre personal, te lo dije, pero sin tilde. Y te, la bebida, se tomó un té, va con tilde. Más la conjunción que equivale a pero va sin tilde. Por ejemplo, estudió más no aprobó. Más el adverbio de cantidad va a ir con tilde. Dame más café. Sí, parecido al caso de mí, la nota musical va sin tilde. Sí, conjunción condicional sin tilde. Y sí, el pronombre personal lo vamos a tildar. Otro caso importante de la preposición, casa de madera va sin tilde y del verbo dar va a ir con tilde. De un ejemplo de monosílabo, ¿sí? Ese de va a ir con tilde. C, pronombre personal, no se va a tildar. Y C, de los verbos de ser o saber, se va a tildar. C, la respuesta, y se va con tilde. Aún, ¿sí? Sería la conjunción que equivale a aunque, no se tilda. Y aún, el adverbio de todavía se tilda. Aún lo ama, todavía lo ama, ese aún va con tilde. ¿Qué pronombre relativo? Dijo que prestar atención, va sin tilde. Y el que, el pronombre interrogativo o enfático, se tilda. Por ejemplo, en las preguntas. ¿Por qué dijo eso? Ahí tenemos una pregunta, le vamos a poner tilde, separado por y el que con tilde, repito. O el enfático. ¿Qué emoción? ¿Sí? Entre signos de admiración. Ese va
con tilde también. Estos son los ejemplos más usados y los que presentan dudas. Para no confundirse, hay que hacer un pequeño esfuerzo y estudiarlos. ¿Sí? Después automáticamente se van a tildar. No lo van a pensar cuando lo hagan. Otro ejemplo es el de los pronombres interrogativos y exclamativos, ¿sí? También es tilde diacrítica. ¿Sí? Porque podemos tener iguales, funcionan distintos según la función en la oración. Puede funcionar como pronombres interrogativos o enfáticos. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuán? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y quiénes? ¿Cómo dijo? Por ejemplo. Tilde. ¿A dónde fue? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuán importante puede ser? ¿Cuándo venís? ¿Sí? En esos casos los vamos a tildar. Y los pronombres demostrativos. Esta es una categoría gramatical especial, es muy usada en castellano. Son palabras comodines, ¿sí? Que tienen singular y plural. Comodines porque se pueden usar para distintas cosas, ¿sí? Es demostrativo porque señala algo, muestra algo. ¿Y por qué tenemos tres en español? Tenemos este, ese y aquel. Porque está señalando algo y a la vez indica la distancia que hay entre el hablante y la cosa señalada. Quiere decir que no puede usar cualquiera, hay una gran significación. Puede ser en una cuestión espacial, yo estoy hablando, estoy señalando algo, o puede usarse también este tema de la distancia dentro del texto. Si yo quiero señalar algo que está en el texto, voy a usar cada uno de ellos según esté más cerca o más lejos dentro de la estructura. Después, cuando veamos coherencia y cohesión, vamos a volver sobre este tema. Usamos este para algo que está inmediato, está prácticamente al lado. Ese para una distancia media y aquel para una distancia más extensa. Así que ojo, no se puede usar cualquiera, ¿sí? Hay que prestar atención. El español es una lengua muy compleja, muy completa y que tiene clases de palabras y matices para todo. Es decir, que es una lengua que aquel que la maneja bien tiene muchísimas herramientas para ser claro, pero para usarlo bien justamente hay que saber las normas. Para eso están, ¿sí? Y acá, con respecto a estos pronombres demostrativos, vamos a decir que pueden llevar tilde cuando funcionan como sustantivos, pero nunca cuando lo hacen como adjetivos. Yo recién dije que eran palabras comodín, es decir, que cuando este pronombre funciona como un sustantivo, lo voy a tildar. No es obligatorio, pero si en el enunciado se puede llegar a presentar cierta confusión, para evitarla le pongo tilde. Si está muy claro el uso, no es necesario, ¿sí? Pero por ejemplo, no es lo mismo decir este hombre es bueno, está funcionando como adjetivo, está señalando a hombre, y está indicando el género y el número, ahí no lo voy a tildar. Acuérdense de las categorías gramaticales primarias y secundarias. Ahora, si yo digo, este dijo la verdad, va a llevar tilde, porque funciona como sustantivo. Es una palabra que el pronombre demostrativo se puede usar para reemplazar un sustantivo. ¿Sí? Como dije recién, lo vamos a volver a ver cuando veamos coherencia y cohesión. Se tienden obligatoriamente, como dije recién, cuando se utilicen como sustantivos y exista riesgo de ambigüedad. Solo en ese caso. Otro caso particular es el de la palabra solo. ¿Cuándo lleva tilde? ¿Cuándo no lleva tilde?
La palabra solo puede funcionar como adjetivo o como adverbio. Ojo con esto, llevar acento ortográfico en su uso adverbial cuando quien escribe perciba riesgo de ambigüedad, ¿no? Volvemos a lo mismo que decíamos recién. Y acá tenemos un ejemplo, vendrá solo por la mañana, y esto funciona como adjetivo, que quiere decir en soledad. Y el otro ejemplo, que sí puede llevar tilde, no se olviden, si es ambiguo, vendrá solo por la mañana. Ese solo equivale a solamente, adverbio. Puedo decir, vendrá solamente por la mañana. O sea, esa es la forma de reconocerlo, reemplazándolo, ¿sí? Y que tenga sentido la oración. Otro caso, aún y aún con tilde. Aún se escribe con tilde cuando es adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo reemplazable por todavía. Cuando equivale a hasta, incluso o siquiera, se escribe sin tilde. Y acá tenemos tema complejo también, es la acentuación de palabras compuestas. ¿Sí? Forma una palabra nueva, eso es uno de los recursos justamente del español, para ser más preciso, ¿sí? La precisión en la descripción exige formar palabras nuevas y en este caso va a ser por la formación de palabras compuestas. ¿Sí? 17º, tragicómico tienen como ejemplo ahí. Estas son palabras compuestas sin guión. ¿Sí? Hay que practicar. Una de las formas de aprender ortografía es leer mucho, leer prestando atención, usar mucho el diccionario, porque eso fija visualmente la ortografía de la palabra. Y en el caso que sea muy difícil aprender, sirve como último recurso y a la antigua escribir renglones. ¿Sí? Escribir cada vez que se repite la palabra cuando se escribe, si se puede leer en voz alta, mejor. Prestar atención cada vez que se escribe la palabra, no escribir como algo automático. ¿Sí? Ese es el único caso que sirve la repetición. Hay casos en donde cuesta mucho aprenderse esa ortografía y hay personas que aprenden haciendo las cosas, entonces bueno, a esas personas les sirve escribir renglones, ¿sí? Entonces dijimos recursos para aprender ortografía, leer mucho, prestando atención, usar el diccionario para buscar la palabra cuando tengo alguna duda. Al verla, al buscar, al saber el significado, la voy memorizando, memorizo su ortografía o los renglones. Las reglas ortográficas son aparte, ¿sí? Recuerden que la regla ortográfica no es mágica, no tiene una varita mágica la regla ortográfica. La regla ortográfica lo que hace es agrupar palabras que se escriben de determinada manera que siguen un mismo patrón. Y hay que aprenderlas de memoria también. ¿Sí? Por eso es importante saber las reglas ortográficas. Ayuda mucho porque hay muchísimas palabras en el acervo lingüístico castellano y toma algunas, la regla ortográfica, y las agrupa. Para esas palabras me sirve la regla. ¿Sí? Bueno, en este caso que tenemos acá, las palabras compuestas sin guión mantienen solo la tilde del segundo componente. En este caso tenemos décimo, primer componente, séptimo, segundo. Si yo voy a tildar ese segundo componente nada más. Tragicómico es lo mismo. ¿Sí? Esto sería la composición de trágico más cómico. ¿Sí? No voy a profundizar en la composición de palabras compuestas porque hay normas. ¿Sí? Cuando la última sílaba se repite y es igual a la primera de la palabra que la compone, bueno, se pone una sola. Pero la tilde va a estar de cualquier manera en la segunda palabra, que es una palabra esdrújula y lleva tilde en la O. Si el último componente, seguimos en el mismo tema, es una palabra que, por las reglas generales de acentuación,
no lleva tilde, deberá escribirse sin tilde, si así lo exigen las condiciones prosódicas de la palabra compuesta. Hablando siempre de pronunciación, ¿no es cierto? Tenemos 22 buscapiés y traspié. No es traspiés, es traspié. En las palabras compuestas con guión, sí que hay muchísimas, sobre todo en la nueva lengua, la que usamos ahora, por ejemplo, mucho en el ámbito tecnológico, social, ¿sí? Histórico-social, se usan mucho las palabras con guión porque hay varios conceptos. Como son dos conceptos que se unen en una sola palabra, vamos a poner un guión, ¿sí? Y aquí hay que respetar la tilde que corresponda, ¿sí? Porque no es una sola palabra. Es decir, esa unión de dos palabras agrega un matiz conceptual a esa dupla. Y ahí tenemos teórico, práctico, ¿sí? La actividad que tiene teoría, tiene concepto y tiene práctica, ¿sí? Realización. Voy a poner un guión en el medio y fíjense la tildación. Está en las dos, ¿sí? Histórico, crítico, lo mismo. ¿Sí? Hay que prestar mucha atención cuando uno lee, por ejemplo, un apunte, ¿sí? Para estudiar, pueden aparecer estos conceptos duales. Otro tipo para las palabras compuestas, si cuando se forma la palabra compuesta se produce una secuencia vocálica con una vocal débil tónica, esta llevará acento aunque en su origen no lo tenga. Y tenemos corta uñas, ¿sí? Acuérdense de los hiatos. Los adverbios en mente conservan la tilde del adjetivo del que derivan. Cortésmente, ahí tenemos que prestar atención a cortés, lo mismo que débilmente, a débil, ¿sí? Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las normas generales de acentuación. Mírame, dáselo, dígaselo, habiéndosenos. Les dígaselo. En el Río de la Plata pronunciamos mal muchísimas palabras, ¿sí? Le ponemos énfasis. Una de ellas, dámelo, decimos, ¿sí? Pero es dámelo. Ojo. Y responde a esta. Otro tema es la acentuación de los extranjerismos y los latinismos, ¿sí? Palabras que vienen del latín o que se toman de otras lenguas. El español tiene muchísimos extranjerismos y latinismos, sobre todo en los países como la Argentina, ¿sí? Que tiene un gran caudal inmigratorio, y hoy en día, más que nunca, con los medios masivos de comunicación, internet, y tomamos muchísimas palabras de otras lenguas. Y en el caso que se incorporen por el uso, porque eso es lo que hace que una palabra, un extranjerismo se incorpore a una lengua cuando ya es de uso corriente, se registra. Si están registradas, si están castellanizadas, se deben acentuar de acuerdo con las reglas generales de acentuación del español. Y ahí tenemos vermú, pedigrí, quorum, memorandum, alma mater y forum. Hay que estar muy atento porque cada tanto la Real Academia hace una proclama y anuncia que palabras se han castellanizado. En muchos casos generalmente se siguen usando como extranjerismos, ¿sí?
pero si están castellanizadas, cuando uno escribe, debe escribirlas como corresponde. Y este es un tema de presenta gran controversia porque hubo varias modificaciones, pero vamos a poner orden con respecto a esto. Las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las reglas generales de acentuación. Se pone tilde. Y eso de que las mayúsculas no llevan tilde es incorrecto. La mayúscula se tilda. Hay gente que le resta importancia a la tildación y escribe todo en mayúscula y sigue cometiendo un error ortográfico porque las mayúsculas también se tildan. ¿Sí? Hay que escribir donde corresponde la mayúscula, porque a veces si escribimos todo en mayúscula perdemos de vista, por ejemplo, la puntuación, los nombres propios. Así que escribir como corresponde. La mayúscula, ¿dónde va? Hay algunos títulos, como por ejemplo en la pantalla tenemos acá el título, está todo escrito en mayúscula, y fíjese que tiene su tilde como corresponde.